Bienvenidos a One Light in Jesus Christ. El tema de hoy es: ninguna arma forjada contra ti prosperará. En 1 de Samuel 18:6 dice: cuando David había vuelto de matar al filisteo, habían salido las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, con danzas y panderos, con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y las mujeres danzaban y decían: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10.000. Y Saúl se disgustó en gran manera. Ese dicho le desagradó, pues decía: a David le dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl miró de través a David. Al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl y deliraba. Mientras David tocaba el arpa como solía, Saúl, que tenía una lanza en su mano, se la arrojó pensando: clavaré a David en la pared. Pero 2 veces David la evadió. Y Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había retirado de Saúl. Por eso Saúl apartó a David de su lado y lo nombró capitán de 1000. Y David salía y entraba al frente de sus tropas y se conducía con prudencia en todos sus asuntos. Y el Señor estaba con él. Y Saúl, al ver que David se portaba tan prudentemente, le tenía temor. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque salía y entraba ante ellos. David se casa con Mical. Un día Saúl dijo a David: te daré a Merab, mi hija mayor, por esposa, con tal que seas valiente y hagas las guerras del Señor. Saúl pensaba: no será mi mano contra él, sino la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que sea yerno del rey? Cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por esposa a Adriel Meholaelita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y cuando se lo dijeron a Saúl le agradó saberlo. Y Saúl pensó: se la daré para que le sea olazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y Saúl mandó a sus siervos: decid en secreto a David, el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues el yerno del rey. Los siervos de Saúl hablaron esas palabras a David, y él les dijo: ¿os parece poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Los siervos de Saúl le dieron la respuesta a David, y Saúl dijo: decida David, el rey no quiere dote alguna, sino siempre pusos de filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos dijeron esas palabras a David, a él le agradó llegar a ser yerno del rey, y como el plazo no se había cumplido aún, David partió con su gente, hirió a 200 filisteos y trajo sus prepucios, que entregaron al rey, para que él llegara a ser su yerno, y Saúl le dio su hija Mical por esposa. Pero al ver Saúl que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió aún más a David, y fue su enemigo durante toda su vida. Cada vez que los príncipes filisteos salían en batalla, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo que su nombre llegó a ser muy estimado. Gracias por apoyar el contenido. Para ver más temas como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos. No te olvides de compartir y dejar tu like.